Ahora en Buenos Días Canarias llegan esos minutos en los que nos adentramos en enigmas, en leyendas, también hallazgos científicos, los más sugerentes del momento y a veces más increíbles también, incluso mejores historias que algunas que se han ido contando durante el tiempo. Digamos que la realidad llega a superar a la ficción, solemos decir también, José Gregorio. Buenos días, Marta, sí, es cierto, es verdad, es verdad. Además empezamos con ciencia porque tenemos a punto de, en cuestión de unos meses, sale una misión espacial, la Europa Clipper de la NASA, que va directo a Europa, una de las lunas de Júpiter, una de las 4 que descubrió Galileo y posiblemente la mejor candidata en nuestro sistema solar a albergar vida. Como siempre no hablamos de marcianitos verdes, no hablamos de elegantes alienígenas, sino de vida básica, vida microbiana, estructural, ¿no? Exactamente. ¿Y qué convierte a Europa en candidato? Bueno, pues que es un satélite más o menos del tamaño de la Luna, que tiene un océano líquido y una capa superior de hielo, ¿no? Entonces se entiende por determinados aspectos como unas fumarolas, como la detección de gases en su atmósfera tenue, que puede realmente ser un lugar para que exista vida, poderla localizar e incluso ser un enclave en el futuro, un futuro posiblemente bastante a medio o largo plazo, para establecer allí algún tipo de colonia humana, ¿no? Hay quien está haciendo planes ya para ello, ¿eh? Hay quien está haciendo planes, no es la única misión, hay una misión europea de la Agencia Espacial Europea que llegará en 2032, pero los norteamericanos van un poco más deprisa, salen después, pero llegan un año antes, no van a orbitar el propio satélite porque la radiación de Júpiter destrozaría la nave, sino que van a estar dando vueltas en torno a Júpiter, al planeta, y de vez en cuando harán incursiones para mapear al completo este lugar. Y tiene una singularidad, que la vamos a ver ahora, muy llamativa, que lleva una placa, la nave lleva una placa con un mensaje en muchos idiomas de la palabra agua, que es un poco el motivo, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Y esa placa, esa es la nave, y en la estructura de la nave, sellándola, lleva una placa un diseño muy lindo, que además de esa palabra, ¿no?, en todos esos idiomas, pues tiene un retrato del que primero apostó por Europa como foco de una misión espacial, tiene un poema de una Anna Lemon de Estados Unidos, que es una poetisa pues muy en alza, y tiene una serie de características. Por ejemplo, hay una iniciativa popular para el público para que envíe palabras a través de una web especial, y también pues esas palabras van a estar grabadas en la placa, la ecuación Drake, es decir, una cosa muy llamativa. También para que la gente participe, que sabemos que es un tema que genera muchísima curiosidad. Sí, ten en cuenta que estas misiones llevan mucho coste y necesitan que los gobiernos apuesten, y para los gobiernos apostar por cosas así, pues ante los grandes problemas que hay, requiere que socialmente cuenten un poco con el aplauso, con la simpatía, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso tiene que ver también con sensibilizar con la ciencia, y bueno, es una historia muy peculiar que pone el foco en Europa, y bueno, estaríamos hablando de encontrar vida en nuestro propio sistema solar. Ahí estamos viendo la placa, ahora la vimos ahí de refilón, y es una delicia que estaremos muy atentos a ello, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema porque ya sabemos que en esta sección nos gusta y te gusta mirar a Egipto. A ver, ¿por qué vamos a hablar de Egipto? Vamos a mirar a Egipto porque, mira, recientemente hemos vivido la ceremonia de entrega de los Oscars. Bueno, eso es el mundo de las estrellas, que era muy importante para Egipto, el mundo de las estrellas, pero en este caso de forma figurada, ¿no? Bueno, pues hay una teoría que circula, que además están los guías egipcios, lo cuentan con bastante frecuencia, según la cual la estatuilla ¿del Oscar? Del Oscar es de inspiración egipcia. Pero antes, quiero que te fijes en esta historia, porque los Oscars dan para mucho. Mejor vestuario, cómo van los peinados. Bueno, pues también de vez en cuando hay gente que se presenta así. Este es el actor John Cena, en auge ahora en el mercado, en el género de los superhéroes, de los personajes de acción, y salió así, desnudo. Fue un momento simpático, entregó el Oscar al mejor vestuario, ¿vale? Y fue muy llamativo. Lo que pasa es que ahora hay una teoría conspiranoica. Los estadounidenses para esto son lo máximo, para crear este tipo de escenarios especulativos, que asegura que esto es un ritual de humillación Illuminati. Es decir, que John Cena, este actor, quiere entrar en los Illuminati, y para ello tiene que hacer esta exposición pública, avergonzarse, sentir el ridículo,
para así humillarse básicamente, en fin. Bueno, pues lo interesante de todo este asunto, y esto es un poco el preámbulo, es un poco la excusa para... Claro, para hablar de la estatuilla, ¿no? Que es esa figura icónica que todo el mundo reconoce, que de vez en cuando incluso nos la regalan, ¿no? En plan souvenir, y que tiene una conexión con un dios egipcio aparentemente en cómo está estructurado, en cómo está posicionado, ¿no? Hay una historia oficial, que es un modelo, un actor mexicano, que después lo ve una secretaria y dice, se parece a mi tío Oscar, y de ahí vendría la composición. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Nacho Ares, que es un historiador muy conocido, que conoce muchísimo Egipto, viaja constantemente, al que le pedimos su opinión sobre esa conexión egipcia, si era real o no? Vamos a ver. El dios Ptah es la inspiración de los Oscar, de la figura del Oscar. Realmente no tiene nada que ver. Hay un parecido relativo, porque es una figura con los brazos cruzados en el pecho, y en el caso del Oscar está sujetando una espada sobre unos rollos de cine, y en el caso del dios Ptah está sujetando un cetro, ¿no? La figura de los Oscar sabemos que es Art Deco de los años 20-30, que representa a un caballero medieval, y la figura del dios Ptah, pues se asemeja por esa forma antropomorfa, pero nada más, ¿no? No creo que haya ninguna conexión ni nada parecido con esta divinidad tan importante del panteón egipcio. Bueno, este es Nacho Ares, ¿vale? Un historiador, un egiptólogo, uno de los mejores que tenemos en España, y bueno, para él no hay una conexión, ¿no? ¿Te parece que nos vayamos al Hierro? Ay, sí. Tenemos ahí a una de nuestras compañeras y vamos a ir a uno de los lugares más especiales de la isla del Hierro, una zona de leyenda, el Bailadero de las Brujas en la cumbre de la isla, un lugar conectado con los bailes, con los ritos, y bueno, allí tenemos a nuestro compañero Marcelo y Aridian, que se han ido para, de la mano del cronista de frontera, Carmelo Padrón, conocer los detalles. ¿Te parece? Vamos a verlo. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Pues este lugar donde nos encontramos forma parte hoy de la red de senderos de la Isla del Hierro, pero es algo más. Es un lugar también conectado con el camino de la Virgen de los Reyes, pero si echamos la vista un poco más atrás, también entenderíamos que ha sido una de las vías principales en la supervivencia, en la conexión entre las medianías y el Valle del Golfo, un lugar también al que se le debía cierto respeto. Hoy se rescata como el Bailadero de las Brujas, pero para entender este entorno donde nos encontramos, estamos con Carmelo Padrón, cronista oficial de la frontera. Bueno, hablamos de ese Bailadero de las Brujas, de este lugar donde nos encontramos, pero tenemos que echar un poquito de tirar de imaginación para entender el lugar en el que estamos. Efectivamente, buenos días. Hay que mirar el lugar no con este sol, sino pensar que por aquí se pasaba de noche, sin linterna, sino a veces con un farol. Y claro, meterte en este lugar sabiendo que habían brujas, pues se pasaba corriendo y deprisa. Y a algunos les salían las brujas, les salían. Entonces, visto esto, se buscó un remedio y decían, bueno, que las brujas, que son parte del diablo, pues vamos a buscar un santo que las combata. Y surgió San Salvador. San Salvador se hizo una ermita en el cruce ahí del Camino del Pinar con el que va para el Golfo, y San Salvador era el encargado de espantar las brujas. Había una oración que todos cuando llegaban allí le dejaban una pera o un racimo de uvas, y entonces la oración se la sabía de memoria. Yo también me la sabía, no sé si me acordaré, que era San Salvador del Monte el Mayor, cuida tu casa y alrededor. Protégenos de las brujas y las hechiceras y del hombre malhechor, gracias San Salvador, que esto suponía que pasaba el camino tranquilamente. Bueno, esa era, digamos, la fórmula para combatir un lugar, efectivamente, que tenemos que imaginarlo en la oscuridad y además mucho más despejado de lo que hoy conocemos, porque estaríamos hablando pues de una olla mucho más despejada, sin apenas vegetación, y por aquí se tenía que pasar porque efectivamente había que moverse pues con los animales, con los víveres y demás. Tenemos que tirar también de imaginación para imaginar esto un poquito más inhóspito. Efectivamente, cuenta que para ir al Golfo la gente de Valverde, Isola y San Andrés tenían dos caminos, el de Jinama, que era solamente para ir a pie o con bestias muy poco cargadas, y este del San Salvador de la cumbre, que se llamaba también, que era cuando iba con las vacas, con los burros cargados, entonces tenías que pasar por aquí sí o sí. El ir de noche se procuraba no hacerlo por miedo a las brujas. También habían sus letanías de que el problema de pasar por aquí era que tú caminabas hacia el Golfo y cuando las brujas se ponían
ponían a reírse y a bailar, empezabas a caminar hacia atrás y te dabas cuenta que estabas otra vez en San Andrés y que no habías avanzado, ¿no? Entonces, claro, todo eso formaba parte del miedo y de la tradición y de las costumbres. Muchísimas gracias por acompañarnos, pues hemos conocido un poquito más sobre este Rincón del Hierro, que además donde nos encontramos forma parte del Sendero Circular de la Llanía. Más que recomendable poder pisar este lugar del Hierro y entender un poquito más sobre este punto, que además ya dentro de esos pinos hay también cartelería que nos recuerda ese bailadero de las brujas. Pues fantástico, ¿no? Hay Pues que sí, pedirle a hemos Aridian que vaya aprendido con don Carmelo de noche, ¿no? No sé si se atreverían. Bueno, con lo que nos habría están que contando. intentarlo porque le daría un componente de mayor intensidad, ¿no? Bueno, es un lugar increíble, toda la isla, evidentemente, pero los bailaderos tienen esas características que destacan en el territorio, generalmente por ser llanos, lugares elevados también, donde por lo general se veían cosas extrañas, es decir, la gente veía luces, escuchaba pues ese jolgorio, ¿no? Y se lo atribuía a las brujas, ¿no? Y además estaba escuchando ahora lo que decía don Carmelo sobre ese santo, San Salvador, ¿no? Curiosamente en Arure hay la tradición del enramado. En la isla de La Gomera. En la isla de La Gomera, efectivamente. Y también ahí utilizan a San Salvador como parte de la ceremonia, que tiene todo apunta a que puede ser algo aborigen, ¿no? Quizás aquí también hay una tradición, un remanente de señalar ese lugar como especial, que después, obviamente, en nuestra cultura y desde la nueva religión, se interpretó como un espacio brujeril, pero vamos, un lugar fantástico. Un ejemplo, en el Hierro, de otros llanos de las brujas, montaña de las brujas, barranco de las brujas, que tenemos por todo el archipiélago, porque tenemos muchas brujas, o teníamos al menos, Marta. Pero es que es interesante lo que estaban contando, porque claro, si conocen la Isla del Hierro, pues sabrán que ahora existen carreteras mucho más modernas, evidentemente, túneles para llegar de un lado a otro, pero en aquel momento había que pasar por este lugar, evitaban transitar Totalmente. por la noche, porque claro, por toda esta leyenda que se Claro, además el tema de las brujas, de los cuentos de brujas, también tiene un componente moralizador, es decir, tampoco estés a altas horas de la noche por ahí, no vayas solo, en fin, ¿no? Y se parece este lugar como cruce de caminos, como un lugar por el que tenías que pasar a Laguna Grande en La Gomera también, ¿no? Donde era un encuentro de caminos y un sitio brujeril, digamos el más notable, el más popular de la isla de La Gomera, con lo cual, bueno, yo de verdad que me apunto a ir con ellos de noche y a ver qué ocurre. Y si no ocurre nada, pues contamos que no ocurre nada. Pues a ver si recogen el guante Sí, de ¿verdad? tu invitación. No podemos ser más explícitos, Nosotros Marta. que seguiremos hablando de leyendas, de misterios y demás cosas curiosas a lo largo de las próximas semanas. Gracias, José Gregorio. Un abrazo, Marta, gracias.